Cuando ustedes hacen un análisis de ensamble, sea el ensamble que sea, un ensamble mecánico, en este caso es un ensamble mecánico, así sea un componente biomédico, de 3 componentes, lo primero que debemos garantizar en la simulación es que esos componentes se estén tocando. Si los componentes no se tocan, no podemos colocar la condición de contactos entre elementos, sino que tendríamos que colocar una condición de contacto local. Quiere decir, hay dos tipos de contacto, contacto entre elementos y contacto local. Contacto local es para elementos que inicialmente no se están tocando, podría ser. Contacto entre elementos es para elementos o componentes que desde el principio de la simulación, desde la posición cero del ensamblaje, están con caras que se tocan. ¿Cómo comprobamos dentro de SolidWorks cuáles caras se tocan de un ensamblaje? Pues ya conocemos esta herramienta que se llama detección de interferencias. Aquí vamos a calcular, y miren que si yo le digo detección de interferencias, calcular, el programa me saca un aviso y me indica si tengo piezas que se interfieren o que se solapan o que se traslapan. En este caso tengo piezas que se interfieren, ¿sí o no? ¿Se alcanzan a leer? Ahí dice sin interferencias, quiere decir que no hay piezas que se están atravesando. Pero esta herramienta de detección de interferencias, yo también puedo seleccionar aquí en las opciones algo que se llama tratar la coincidencia como interferencia. ¿Qué quiere decir? Le voy a decir al programa, calcúleme cuáles son las caras que se tocan. Listo. ¿Por qué es importante esto? Porque las caras que se tocan son a las cuales le puedo aplicar una condición de contacto entre componentes o entre elementos. Listo. Tenemos dos tipos de contacto que le hemos hablado, contacto local y contacto entre elementos. Contacto de elementos a cuales le puedo aplicar a las caras que se tocan, ¿sí o no? Si no se tocan, tendría que ser un contacto local. Listo. Habilito en detección de interferencias, tratar la coincidencia como interferencia, y aquí ya estoy viendo que esta cara, miren que es una cara en rojo, es una cara en contacto entre dos elementos. Si yo extiendo aquí mi menú, él me dice entre este plástico y el acetabular. Quiere decir que esos dos componentes están diseñados de forma que esas caras inicialmente se tocan. ¿Vamos bien ahí? Si yo voy al otro contacto de interferencia, ¿está entre qué? Está entre la prótesis de cadera como tal, que sería la cabeza y el vástago unido, y el liner plástico, por ejemplo. Quiere decir que aquí yo estoy garantizando que este vástago con la cabeza, con este liner se están tocando, y que este liner se está tocando contra la cabeza acetabular. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se entiende esto? Quiere decir que cada que ustedes hagan un análisis de ensamblaje, la primera verificación que van a hacer es una detección de interferencias. ¿Estamos claros? Listo. Eso es supremamente importante. Va a ser el primer análisis, muchachos. Esta pieza yo la tuve que corregir y cambiar para que se están tocando, porque por diseño había una cierta holgura entre la pieza de plástico y la pieza, pero yo modifiqué el diseño para que se tocara perfectamente, porque si no, no lo puedo analizar. Listo. O tendría que colocar una condición de contacto local y se me hace un análisis supremamente complicado y no lo alcanzan a ejecutar en las 2 horas del examen y en mucho tiempo. Entonces, generalmente uno hace simplificaciones de diseño para lograr poder hacer un estudio de simulación. Listo. Después de esto, ¿qué hago? Ensamblaje, complementos, Active Simulation, un nuevo estudio, y aquí es todo igual a lo que ustedes ya saben. Incluso ustedes, ustedes ya saben hacer análisis de ensamblajes, porque incluso la primera tarea que les puse fue hacer un análisis de un ensamblaje. La segunda tarea fue un análisis de un ensamblaje en el programa, entonces ya lo han hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que al hacer un análisis de ensamblaje, pues tenemos dos materiales con dos límites elásticos diferentes, que es lo que quiero que no se confundan, y lo otro es que tenemos que aplicar una condición que se llama condiciones de contacto. Listo. Muchachos, hasta ahí cómo van.